Entonces van a la circulación sanguínea para su funcionamiento adecuado. Entonces vamos a hablar un poquito más cómo se producen las hormonas tiroideas. Entonces lo primero que tenemos es que a través de la dieta ingresa el famoso yoduro. O sea, a través de la dieta nosotros consumimos yoduro, es por eso que tenemos la famosa sal yodada. Años antiguos, donde no existía sal yodada, los pacientes tenían bocios, ¿no? Bocios por déficit de yodo, pero actualmente tenemos sal yodada, entonces no deberíamos tener déficit, ¿verdad? Pero el yoduro va a ingresar a la célula folicular tiroidea, que es todo lo verdecito que ustedes ven, gracias a ¿quién? Al NIS. Entonces, si tuvieras una mutación en el NIS, ¿podría pasar el yoduro a la célula folicular tiroidea? No. Perfecto. Entonces, hay niños que nacen con mutación en el NIS. Entonces, son niños que van a tener hipotiroidismo, pues, ¿no? Porque cómo se producen sus hormonas tiroideas. Una vez que el yoduro se encuentre dentro de la célula folicular tiroidea, son las bolitas verdecitas chiquititas que ustedes ven agrupadas. Esa va a migrar hacia la zona más apical del ápice de la célula folicular y va a pasar dentro de la zona coloide. ¿Gracias a quién? A la pendrina. Ese es el otro importante mediador para que pase el yoduro dentro del colon. Si tuviera una mutación en pendrina, ¿qué tendría? Hipotiroidismo, ¿no? Desde pequeñitos, ¿no? Porque esas mutaciones son desde el nacimiento. Una vez que tenga el yoduro, que son esos puntitos o bolitas verdes, se van a convertir en yodo. ¿Gracias a quién? A la TPO. Muy bien, nombre completo, Cristian, de la TPO. Peroxidasa tiroideas, no es de la tiroides. Peroxidasa tiroidea, TPO. ¿Ya? Entonces, gracias a la TPO se convierte el yoduro en yodo. Y el yodo se une a los residuos de la tiroglobulina en un proceso que se llama organificación. Entonces, eso que ustedes ven que es DIT más DIT es todo el proceso de organificación. Si uno un DIT con un DIT, me da un T4. Y si uno un DIT con un MIT, me da una T3. Entonces, diyodotironina más diyodotironina, tetrayodotironina. En cambio, una diyodotironina más una monoyodotironina, triyodotironina. Correcto. Gracias a la endocitosis pasan nuevamente a la célula folicular tiroidea y la fusión de la tiroglobulina con un lisosomo y proteólisis libera finalmente la T4 y la T3 a la circulación sanguínea. Súper sencillo. Es como hacer una chompa. ¿Qué necesito para hacer una chompa? Lana. Para sintetizar hormonas tiroideas, ¿qué necesito? Yoduro, pues porque si no ingerimos yoduro, ¿cómo sintetizo hormonas tiroideas? ¿Qué más necesito? Los palitos para hacer la chompa. Ahí necesitas los mediadores que te van a permitir el ingreso del yoduro dentro de la célula folicular tiroidea y dentro del coloide, ¿no? Si no tendríamos NIS ni pendrina, tampoco formaríamos hormonas tiroideas. Si tuviera anticuerpos, anticuerpos significa que destruyen mi TPO, o anticuerpos contra la tiroglobulina, que lo van a encontrar en Hashimoto, ¿correcto? Que es una condición autoinmune. Si tengo eso, ¿formaría hormonas tiroideas? Tampoco. Por eso una de las causas de hipotiroidismo es autoinmune, pues, ¿no? Donde existen los anticuerpos que he mencionado a niveles altos, que son de los que nos permiten la formación de hormonas tiroideas. ¿Bien? Entonces, una vez que la T4 y la T3 han salido a la circulación sanguínea, ellas no pueden ir solas, les gusta ir acompañadas. Entonces, se van a unir a proteínas plasmáticas. Entonces, ¿quién se une más a las proteínas? ¿La T4 o la T3? Joseph, ¿no? Ya Joseph. ¿Cuál se une más? ¿La T4 o la T3? Cristian dice la T4. ¿Tejido periférico? No, a las proteínas estamos. Estamos en que la T4 y la T3 salió a la circulación sanguínea y no quiere ir sola y quiere unirse a proteínas plasmáticas. ¿Cuál se une más a las proteínas plasmáticas? ¿Tu T4 o tu T3? T4, igual que Cristian piensas. Otro voluntario. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Dice globulina de unión a la tirosina 20 veces más afinidad a la T4 que a la T3, ¿no? ¿Ya? Se une con gran afinidad a la T4, la transtiretina. ¿Cuánto es el tiempo de semivida plasmática de una globulina de unión a la tirosina? 7 días, dicen, ¿no? Y de la transtiretina, 2 días, pero puede disminuir frente a una enfermedad. Y la última proteína es la albúmina, que se fija el 10% de las hormonas tiroides. Entonces, muy bien, ¿no? La respuesta correcta era T4. Esa es la que se une más a las proteínas plasmáticas. ¿Ya? Ok. Entonces, ya habíamos mencionado que la T4 se convierte a T3 gracias a las desyonidasas. ¿Dónde encontramos desyonidasas? Joseph, ¿no? Ya ves que te cambié de nombre. Joseph. ¿Dónde encontramos desyonidasas?
¿Qué ves en la imagen? Ahí está la respuesta. La D1, ¿dónde la ves? Ah, no, sí, pero esto, lo que tú ves acá es como una célula, ¿no? Tiene una membrana y tiene un núcleo y un retículo endoplasmático. Entonces, ¿dónde está la D1? En el núcleo, en el citoplasma, en la mitocondria, en la membrana. ¿Dónde está la D1? En la membrana, ¿no? Aquí está, pues, el D1. ¿Dónde está? En la membrana. Y tu D2 en el retículo endoplásmico, ¿no? Por eso te dice que la T3 formada tiene mejor acceso al núcleo, porque casi está cerca al núcleo, si se dan cuenta. De la D2 está cerca al núcleo, la acción. En cambio, de la D1 es membrana, entonces no está cerca al núcleo. Y la D3, obviamente que sí está en esa relación de los órganos que ustedes ven en la imagen. El sistema nervioso central, en el caso de la D2 y la D3, la D1 está en el hígado, riñón y tiroides, por ejemplo. ¿Okay? Pero lo más importante, lo que tienen que recordar es dónde se encuentra cada una, ¿no? Una está más cerca al núcleo y el otro está en membrana. ¿Bien? Entonces ya sabemos que tenemos desionidasas, gracias a la cual convertimos la T4, que es la hormona inactiva, a hormona activa. ¿Bien? Entonces, una vez haber recordado la fisiopatología, porque eso solamente es un recordaris de lo que ustedes ya han visto, ¿no? En tercer año, en que llevaron bioquímica, fisiopatología, ¿no? Más o menos, tercer año ya. Entonces, ya se me ha olvidado. Pero todo eso es parte de lo que ya deberían saber. Entonces ahora vamos a ver lo que tienen que aprender en endocrinología, ¿no? Entonces lo primero es que tienen que diferenciar estos tres términos. ¿Qué es hipertiroidismo? ¿Qué es tirotoxicosis? ¿Y qué es tormenta tiroidea? Porque el problema que tenemos es de que todos los médicos, o la gran mayoría, utilizan el mismo término para enfermedades en un mismo paciente, ¿no? O sea, por ejemplo, acude un paciente con un cuadro clínico muy sugerente de exceso de hormonas tiroideas y le ponen en diagnóstico los tres, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Joseph. Correcto, entonces ponen hipertiroidismo, tirotoxicosis y abajo tormenta tiroidea. Eso es imposible, no puede tener un mismo paciente tres diagnósticos porque no son sinónimos, son distintos, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo utilizo hipertiroidismo? Hipertiroidismo dice, se refiere a la sobreproducción de hormonas tiroideas por tu glándula tiroides. Entonces, tendrías que tener algún problema en tu tiroides para que produzca demasiada hormona tiroides. En cambio, la definición de tirotoxicosis son manifestaciones clínicas y bioquímicas por el exceso de hormonas tiroides. Entonces, ¿qué significa ello? Si tengo una paciente hipotiroidea usuaria de levotiroxina y toma en exceso su levotiroxina, va a ser una tirotoxicosis por medicamento. ¿Okay? Entonces, ahí la culpable no es la tiroides, el culpable es el exceso de hormona tiroidea que estamos reemplazando en el paciente. ¿Correcto? Listo. Lo otro que tenemos son las famosas tirotoxicosis inducidas por beta-HCG. ¿Qué significa? Por ejemplo, en mujeres embarazadas, de embarazos mellizos, gemelares, etc., pueden generar una elevación de la beta-HCG, que te puede llevar también a un estado de tirotoxicosis, o sea, de manifestaciones clínicas y bioquímicas por el exceso de hormonas, pero no significa que sea hipertiroidea la gestante. ¿Ok? Y así también tenemos otras, como la tiroiditis, por ejemplo, ¿no? En la subaguda tiene su fase que le decimos hipertiroidea. Ella también te da manifestaciones clínicas de exceso de hormonas tiroideas, pero sin ser hipertiroidismo. Y por último, el término de tormenta tiroidea lo utilizamos como una condición que es una emergencia endocrinológica caracterizada por la máxima expresión de los síntomas del exceso de hormonas tiroideas. O sea, si tenemos un paciente con síntomas que ya ustedes vamos a ver cuáles son, en su máxima expresión es una tormenta tiroidea. Y para hacer el diagnóstico de tormenta tiroidea, Joseph, ¿cómo se hace el diagnóstico? Examen no, el diagnóstico es clínico. Muy bien. ¿Por qué? Porque usamos una escala que se llama de Burchi-Wartowski, que es una escala clínica, ¿sí? No hay ningún valor laboratorial en esa escala, todo es clínico. No se olviden, a Burchi-Wartowski. Entonces, ¿qué síntomas y signos van a tener un paciente para que ustedes sospechen de hipertiroidismo? Lo primero, piel caliente. ¿Y por qué se da la piel caliente? Si les preguntáramos cuál es la respuesta. Debido al aumento del flujo sanguíneo, también es suave debido a una disminución de la capa de la queratina. Entonces va a ser una piel caliente, pero también súper suave. ¿Qué más? Intolerancia al calor, ¿no? El paciente tiene mucha intolerancia al calor. Entonces un paciente que te va a referir sudoración tal vez, ¿no? Demasiado calor, sudoración. Estamos en invierno, por ejemplo, en esta época y el paciente viene con un polito nada más a la consulta, ¿no? ¿Okay? Le da mucho calor en las noches, también suda bastante.
¿Qué más tenemos? Prurito y urticaria. El paciente va a presentar picazón en el cuerpo. Es por ello que son pacientes que a veces van por dermatología, ¿no? Y ustedes que están rotando dermato. Si ven un paciente que está con picazón, prurito, por ahí tendrían que valorar otros síntomas de exceso de hormonas tiroideas, de hipertiroidismo, consultar al paciente y si no hacer el dosaje para determinar si tiene o no tiene la enfermedad. Pitíligo también, alopecia areata, ¿no? Pacientes les presenta caída del cabello. Y eso se asocia sobre todo si tiene una causa autoinmune, el exceso de las hormonas tiroideas, ¿no? Del hipertiroidismo. Adelgazamiento del cabello, o sea, obviamente va a haber caída. Y la famosa dermopatía infiltrativa. Cuando yo digo dermopatía, la ubicación más frecuente de la dermopatía infiltrativa es la zona, yo sé, pretibial, ¿no? Pretibial. Por eso se conoce como mixedema pretibial, ¿no? Entonces, el mixedema forma parte de la tríada de Graves. El hipertiroidismo tiene tres causas: enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico. Solo la enfermedad de Graves como causa del hipertiroidismo te produce la famosa tríada, ¿no? Entonces, la dermopatía forma parte de la tríada. No se olviden, mixedema pretibial. La otra parte de la tríada, ¿cuál es? Es oftalmos, ¿no? Es la orbitopatía tiroidea. Entonces, pacientes con esta enfermedad ocular, por ejemplo, acá ustedes ven un esoftalmos muy marcado. El paciente que va a tener dolor en el ojito, ¿no? O sensación de arenilla, ¿no? Entonces, puede generar una ulceración corneal también, y esto ocurre como resultado de la proptosis y retracción del párpado, ¿no? Y si la proptosis es muy grave, genera una neuropatía óptica e incluso ceguera para el paciente, ¿no? Y a nivel cardiovascular, ¿qué va a pasar? El paciente va a tener taquicardia, ¿no? Aumenta tu gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca aumenta, la presión del pulso se amplía, resistencia vascular periférica disminuye y se produce hipertensión sistólica. En cambio, los hipotiroideos tienen hipertensión diastólica. Ajá, muy bien, Cristian, diastólica. Ya, sistólica es el hipertiroideo, ¿no? Falla cardíaca también puede ser. Y el paciente va a tener disnea, pues, ¿no? Dificultad respiratoria como parte de la falla cardíaca. No se olvide que los pacientes pueden hacer fibrilación auricular en un 10 al 20%. Es por ello que es necesario que la frecuencia cardíaca sea tomada en el corazón. Cuando yo digo frecuencia cardíaca es corazón, no vaya a estar tomando el pulso es distinto, ¿ya? Y ese error ya lo he visto en un montón de estudiantes. Les digo, tomen frecuencia cardíaca y tomen el pulso. El pulso y frecuencia cardíaca son dos signos distintos, ¿verdad? A mí me importa en el hipertiroideo frecuencia cardíaca, pulso no, porque puede tener una fibrilación y el valor que ustedes me dicen no ser real. Y recuerden que el manejo del hipertiroideo implica beta-bloqueadores, ¿no? Entonces, ellos se determinan de acuerdo a la frecuencia cardíaca, la dosis que van a utilizar. Entonces, es necesario frecuencias cardíacas. ¿Qué más tiene? Prolapso de la válvula mitral, insuficiencia mitral, aumento del índice de masa del ventricular, ¿no? Esto pueden hacer falla cardíaca a los pacientes. Y en el hueso sí tenemos problemas también en los hipertiroideos. ¿Qué les produce? Osteoporosis. Entonces, lamentablemente, a veces tenemos pacientes de 25 años con falla cardíaca y osteoporosis. ¿Por qué? Porque en estos 5 años con hipertiroidismo mal controlado o no diagnosticado, etc. Encima hacen episodios de tormenta tiroidea. Entonces, todo pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? Su falla cardíaca desde una paciente muy joven, osteoporosis, imagínate a los 25 años, ¿no? Mira cómo se vuelve el huesito, ¿no? Se va a generar un aumento de la porosidad del hueso cortical y una reducción del volumen del hueso trabecular, ¿no? Que hay osteoporosis. Y a diferencia de los pacientes con hipotiroidismo, en los hipertiroideos, ¿cómo está el perfil lipídico? Súper bien, como si no tuvieran ninguna enfermedad. Colesterol HDL, no es, concentraciones séricas bajas, miren, de colesterol total, existe una buena proporción baja de colesterol total y HDL, o sea, relativamente son pacientes en perfil lipídico súper bien. Su problema, ¿cuál es? La intolerancia a la glucosa, hacen prediabetes los pacientes. Solo por el hipertiroidismo. Van a haber pacientes con glucosa en 108, 110, 115, ¿no? Que ya están en rango de prediabetes. A nivel pulmonar no hay mucha repercusión, sería disnea si tiene falla cardíaca, ¿verdad? ¿Qué más puede haber? Obstrucción traqueal, porque el bocio ha crecido tanto, ¿no? Creció tanto la tiroides que aplastó, recuerden que la tráquea está detrás de la tiroides. Pueden tener presión sistólica arterial pulmonar aumentada, puede haber disnea, ¿no? Pero no es muy representativo la parte pulmonar, exceptuando que si tuviera una obstrucción traqueal o una falla cardíaca, ¿ya? ¿Qué otro se ve? ¿Qué otro síntoma? En el aspecto gastrointestinal, tu paciente come demasiado pero baja de peso, ¿no? Tiene hiperfagia pero está bajando de peso. Y eso es lo que le cuesta más a los pacientes cuando les damos tratamiento, porque cuando están controlados
y comen demasiado, van a subir de peso. Entonces, la mayoría, porque son pacientes, por lo menos de la enfermedad autoinmune que veamos, son pacientes jóvenes, ¿no? 25, 30 años. Entonces, ellas estaban felices, y eso es el único síntoma que les encanta, ¿no? Que estaban súper delgadas. Comían un montón, pero estaban súper delgadas, ¿no? Pero cuando controlamos el hipertiroidismo, comen más y van a subir de peso. Y eso es lo primero que no les gusta a la paciente, ¿no? A veces. Pero ya cuando entienden que es parte de su normalización, de su metabolismo, ya cambia un poquito el escenario, ¿no? La mayoría de los pacientes tienen hiperfagia, ¿no? Pues dice que comen un montón. Tienen hiperdefecación también, ¿no? Entonces, cuando les pregunten, ¿tienen diarreas? No, ¿no? Hiperdefecación es aumento del patrón defecatorio con las características casi habituales del paciente. No es diarrea, no es lo mismo que diarrea, ¿no? Diarreas son deposiciones líquidas. En cambio, que un paciente puede estar haciendo deposiciones cada 2 días, por ejemplo, y con el hipertiroidismo todos los días. Ya cambió su patrón defecatorio, ¿no? Y aumentó su patrón defecatorio. ¿Qué más tenemos? Mala absorción, anomalías en la función hepática, y si eso recuerden, porque eso en los gastroenterólogos a veces para hacer diagnóstico diferencial es importante. Colestasis, fosfatasa alcalina sérica, por ejemplo, si tuvieran pacientes con problemas hepáticos, no TG o TGP elevados, son pacientes jóvenes, tienen fosfatasa alcalina sérica, elevada, etcétera, y no tienen una causa pues evidente, ¿no? Porque tendríamos que sospechar hipertiroidismo. A nivel hematológico, anemia normocítica normocrómica, ferritina sérica puede estar alta, los pacientes con causa autoinmune, como es Graves, pueden hacer PTI también, y puede ser protrombótico. Entonces, tiene muchos riesgos si se dan cuenta, entre el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. El hipertiroidismo tiene mayor riesgo para el paciente, ¿no? A su hueso, su corazón, etc. A nivel geniturinario, las mujeres hacen oligomenorrea o amenorrea, y los varones hacen ginecomastia, reducción de la libido y disfunción eréctil. Y la espermatogénesis puede estar disminuida o ser anormal. Entonces van a tener problemas para la fertilidad, ¿no? Entonces también es el otro grupo de pacientes que vemos, porque a veces no son síntomas muy claros, pero van por un tema de deseo genésico, porque no puede quedar embarazada la mujer, si se le estudia y se le diagnostica, ¿no? Entonces también es importante. Y a nivel neuropsiquiátrico son ansiosos, ¿no? Están muy ansiosos, excitables, la habilidad emocional, el insomnio también es común, hay confusión, amnesia, recuerdos inmediatos, mala orientación y dificultad en la construcción, ¿no? Entonces, relativamente es muy evidente todo el cuadro clínico que les he comentado. Pues, ¿no? Seguro ya ustedes habrán visto algún paciente, se habrán enfrentado a algún paciente con sintomatología de hipertiroidismo, ¿no? En estas semanas que vamos de práctica. Entonces es muy evidente, y los oftalmos también es muy evidente, ¿no? Si habrán visto algún paciente, el bocio también, porque desde la puerta que estamos y está entrando el paciente a la consulta, vemos el bocio, ¿no? Sobre todo si es supermercado. El ixedema es un poco probable, ¿no? El ixedema tendrían que examinarlo, pero lo demás sí, ¿no? Es muy evidente. Entonces, cuando sospechemos de hipertiroidismo, se piden 3 exámenes: TSH, T4 libre y T3. Entonces, solo tenemos 3 opciones. Por acá tenemos que la TSH está suprimida, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Ya, 2, 3, 3. Sí, 3, 3, 3. Ya, entonces los 3 primeros. Tenemos una TSH suprimida salud y una T4 libre alta con una T3 total alta. Entonces, ¿sabemos qué es hipertiroidismo? Sí, porque los ejemplos que les voy a dar son hipertiroidismo, ¿no? Lo que le tienen que poner es el apellido al hipertiroidismo. TSH suprimida y T4 libre alta con T3 alta, ¿ok? Por acá los 3 hacemos TSH elevada y con una T4 libre y T3 total elevada, ¿sí? Para los 3. Y por último tenemos una TSH suprimida con una T4 libre y una T3 normal. ¿Sí? Entonces lo que les he dado en ejemplo son los 3 tipos de hipertiroidismo. Entonces, doctora, pero ahora ¿cómo voy a llegar al diagnóstico de qué tipo de hipertiroidismo es? ¿No? ¿Cómo se la cosa? Entonces, para eso es súper sencillo. Entonces, vamos a... Vayan pensando mientras que voy abriendo un poco. El otro consejo es que siempre que cuando analicen un perfil tiroideo lean bien el valor en función del rango de referencia para el laboratorio, ¿no? Porque muchas veces he tenido que han analizado mal. Estaba bajo y le han puesto normal al costado. O sea, no han leído bien. Ahorita yo les estoy diciendo más sencillo, pero diciendo alto, bajo y alto. No tienen que valorar si está en el rango de referencia para el laboratorio, ¿no? ¿Okay? Listo. Entonces, cuando vamos a analizar el eje tiroideo hormonal, lo primero que tenemos que recordar son nuestros componentes que hemos hablado antes. Entonces, dibujo componente terciario, componente secundario y dibujo mi componente primario.
¿Cuál era mi componente terciario? Hipotálamo. Mi componente secundario, mi hipófisis como una cebollita. Y mi componente primario, la tiroides, que es casi como mi chistito. ¿Correcto? Listo. Entonces tengo, siempre cuando leo un perfil tiroideo, tengo que partir de las hormonas que se producen en el componente primario. Nunca analicen desde el componente secundario. O sea, no analicen de lo que se produce en la hipófisis. Analicen de lo que se produce en la tiroides. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si no se van a perder. Hay muchas alteraciones de hormonas en tiroides, hay bastantes alteraciones, pero si analizan desde la hipófisis se van a perder en el diagnóstico. ¿Okay? Y eso no solo para ustedes, estoy hablando de médicos asistentes, residentes, etc. Analicen desde tiroides. Entonces recuerdo que se producía en mi tiroides T4 y T3, ¿correcto? Entonces al momento tengo, por ejemplo, para el primer caso que dejé, si la T4 libre y la T3 total están muy altas, o sea, significa que la tiroides, que es como una batería que debería funcionar al 100%, ya no funciona al 100%, está funcionando 300, 400, 500%. Si funciona demasiado, recuerden que la TSH es como la mamá de la tiroides. Entonces, si ustedes se portan demasiado mal, la mamá lo que va a empezar a hacer es empezar a disminuir, porque ya no necesita que la tiroides se siga portando mal o que siga produciendo demasiado. Entonces, en este caso es una respuesta normal de un hipertiroidismo primario, porque el problema no es cómo está la mamá, el problema es la tiroides, que se está produciendo demasiado. ¿Por qué? No sé, eso veremos la causa, ¿no? Pero se está produciendo tanto que la mamá está respondiendo bien, porque la TSH se encarga de que produzcas más TSH. Salud. Entonces, si ya tienes T4, ¿para qué la TSH va a seguir estimulando? No tiene sentido. A eso le llamamos retroalimentación, ¿verdad? Entonces, si tengo demasiadas hormonas, baja mi TSH que baja. Pero si yo tengo una T4 libre normal y T3, ahí es sencillo, ya tienes la mitad de la respuesta, es subclínico. Cuando ustedes encuentren lo que se produce a nivel de la tiroides normal, es subclínico. Entonces la TSH, como está en un subclínico, en un hipertiroidismo, también está disminuida. Entonces, para que los pacientes me entiendan, yo les digo que es como su tiroides no funciona 200 ni 300, pero está funcionando 101%, 100% de la vida. Es por eso que el reflejo de la T4 libre es normal, ¿no? O sea, no está elevado, ¿no? Tu T4. Pero es porque por momentos se empieza a elevar un poquito. Y tu TSH, por ende, se sube. ¿Okay? Y por último, tenemos que la T4 libre y la T3 está alta, pero a la mamá ni le interesa, también sigue elevándose. O sea, igual sigue alta. ¿Eso qué significa? Que tu hipófisis es la que está mal, tu tiroides no, sino tu hipófisis, porque no responde bien. Entonces debes tener un tumor en tu hipófisis que produzca TSH. Sería un tumor productor de TSH o un adenoma productor de TSH, que sería un hipertiroidismo secundario. Ya cambia el escenario porque el problema es el... Doctora, una consulta. Dime. ¿Eso no son los patrones discordantes del hipotiroidismo? De nuevo, los factores. O sea, el hipotiroidismo secundario no abarca los patrones discordantes del hipotiroidismo. En los patrones discordantes se encuentran pues, TSH elevado, T4 elevado y T3 normal o incluso bajo, que son ¿Los adenomas. factores discordantes? Es la primera vez que escucho ese término. A ver, de nuevo. Nos estaba viendo que existía la nueva clasificación, que son los factores discordantes del hipotiroidismo. O sea, dentro de eso están los adenomas hipoficiarios, productores de TSH, y bueno, pero no se denominarían factores, porque son adenomas, o sea, son adenomas. O sea, no son factores, No. porque es como una patología. Entonces, no, factores es algo que te predispone a, ¿no? En cambio, cuando hablamos de adenomas, es una enfermedad que causa una otra enfermedad, ¿no? Ya. Así es. Entonces, podríamos usar como que la causa. Por eso, hipertiroidismo secundario tenemos causa, pero la causa más descrita y más conocida es un adenoma productor de TSH. ¿Cuán frecuente es? No es frecuente. He visto solo una vez un adenoma productor de TSH en los años que llevo de endocrino. O sea, relativamente es súper raro encontrar un adenoma. ¿Por qué? Porque los adenomas más frecuentes son no funcionantes. Los no funcionantes son más frecuentes. O sea, ¿qué significa? Que crezcan tanto, que aplasten a todas tus células de la hipófisis. Y por culpa de ella, ya no funcione ninguna hormona hipofisiaria. Entonces, ¿qué te va a dar? Hipotiroidismo secundario, insuficiencia suprarrenal secundaria, hipogonadismo, hipogonadotropo y ¿qué más te daría? Déficit de hormona de crecimiento. Entonces, todas las hormonas hipofisiarias se ven involucradas, ¿no? ¿Okay? Pero no, solo existen 3 tipos de hipertiroidismo, eso no ha cambiado en el tiempo, o sea, pueden pasar años y años y años, y probablemente
cambios tenemos en el cuerpo. O sea, tendríamos que descubrir un nuevo órgano que involucre el funcionamiento, que altere el funcionamiento de la TSH, o que la TSH tenga un rol más en otro órgano, por ejemplo, ¿ok? Que sea importante, obviamente, no relevante, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos tres tipos de hipertiroidismo: primario, subclínico y secundario. ¿Ok? Listo. ¿Por qué secundario también puede ser TSH normal? ¿O simplemente? Perfecto, muy bien. Puede ser TSH normal. Sí, podrías tener una TSH normal. Pero lo más probable es tener una TSH alta. Sí. Porque la causa más frecuente era el tumor productor de TSH. Y si recibe nuestra hormona tiroidea exógena, podría elevar también. Si yo recibo hormona tiroidea exógena, estamos hablando del levotiroxina, ¿verdad? Entonces, bioquímicamente, ¿cómo voy a ver cuando tomo exceso de hormona tiroidea? T4 libre alta y TSH suprimida. Bioquímicamente digo, porque si yo no sabría el contexto de ese paciente, le diría tienes hipertiroidismo primario. Pero en este caso no, tendría que poner tirotoxicosis por medicamento, por la levotiroxina. Entonces, por eso es que le decía que es importante la parte de la anamnesis, ¿no? Del cuadro clínico del paciente. Por eso es por cuando yo les hago analizar a ustedes, por ejemplo, perfiles tiroideos, les cuento la historia previa. No les digo solo léanme lo que dice este perfil bioquímico, ¿no? De la tiroides. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, por lo menos a ustedes también les va a pasar. Cuando sean médicos de primer nivel de atención, todos sus familiares, amigos lejanos del colegio, no sé, les van a llamar. Es decir, ¿qué opinas de este examen? O sea, pero nosotros no vemos examen, vemos pacientes. Y el paciente tiene un cuadro clínico detrás de ese examen que hemos pedido, ¿no? O que alguien se le pidió. ¿Okay? Entonces analizamos todo, porque si yo le diría, tienes hipertiroidismo primario, porque leo el perfil bioquímico, pero de ahí más tarde me dicen, no, es que estoy tomando levotiroxina de 200 microgramos, ahí cambio tu escenario, porque si fuera hipertiroidismo, le voy a dar el tratamiento de hipertiroidismo y establezco causa. Y si me dice que estaba tomando, ahí tienes que bajarte tu dosis de levo, ¿no? La solución. Entonces es distinto el contexto de cada paciente. Entonces es importante la anamnesis. Nunca des una opinión sin saber todo completo. ¿Okay? Porque eso les va a pasar bastante cuando sean médicos. Listo. Entonces tenemos tres tipos, ¿no? Al hipertiroidismo secundario lo conocen también como hipertiroidismo central. Algunas literaturas, si conocen el reporte de caso clínico, le ponen como hipertiroidismo central. No como secundario, sino como central. Y alguien una vez me preguntó, me dijo, doctora, ¿y para hipertiroidismo terciario cómo hago? Pido TRH. No dosamos TRH. Solo es TSH, T4 libre y tu T3 pobre. No dosamos TRH en general. ¿Ya? ¿Qué más? Listo. Entonces, una vez que ya sepan el diagnóstico, ¿qué tienen que hacer? Establecer la causa. Y para establecer la causa, ¿qué es lo primero que pedimos? Ecografía tiroidea. ¿Por qué? Porque la causa del hipertiroidismo primario puede ser Graves, óseo multinodular tóxico y adenoma tóxico. Entonces, con la ecografía yo voy a saber si tiene nódulos o no el paciente. Y si le has palpado un nódulo, con mayor razón. Doctora, pero yo le encontré 2 nódulos tiroideos al paciente. Entonces, ¿cuál es su causa? Graves, es adenoma tóxico, tal vez uno de los nódulos funcione de más. Para eso, ¿qué se pide? Para ver funcionalidad de los nódulos, gammagrafía tiroidea. Y la gammagrafía está contraindicada en el embarazo y en la lactancia, ¿ya? Y en la orbitopatía tiroidea activa también está contraindicada. En orbitopatía tiroidea activa. ¿Cómo vemos la gammagrafía de un Graves? Así como ustedes ven en la pantalla. Entonces, este procedimiento lo hacen los médicos nucleares. ¿Ya? De manera particular en Huancayo no hacemos este examen porque no hay ninguna clínica que haga el procedimiento. Porque requiere un médico nuclear y los radiofármacos tienen que estar bajo vigilancia, ¿no? Tienen un protocolo. Entonces lo que hacen es poner un radiofármaco, así como el contraste del resto, y luego tomamos las imágenes. Lo que ven ustedes acá es una captación de todo el radiofármaco, ¿no? En toda la tiroides. Si se dan cuenta es una captación difusa y está bien dibujadito la silueta de la tiroides. Pero en este caso, ¿qué es lo que ven? Ven una zona de captación del radiofármaco, pero que ha generado que no se ve el resto de la tiroides, ¿no? Con sustracción total de la tiroides. Entonces, esto significa que tienes un nódulo que produce tu hipertiroidismo. Entonces, ¿cuál es la causa del hipertiroidismo? La adenoma tóxica. Esta es la tomografía de una adenoma. Ese nódulo, esa bolita negra, está produciendo demasiadas hormonas tiroides. Y por este lado tengo el del bocio multinodular tóxico. Lo mismo. Todas esas zonas bien negritas que ustedes ven como círculos están generando el hipertiroidismo. Entonces ya saben, existen 3 causas, la gammagrafía es solamente para ver funcionalidad de los nódulos, ¿no? Y por ahí sí tengo dudas de que puede ser inglés.
¿Qué más puedo pedir para confirmar Graves? Un TCI. El TCI es el marcador del anticuerpo, ¿no? Y a nivel de la ecografía, en el caso de un Graves veo aumento de la vascularidad, o sea, el infierno tiroideo que describimos ecográficamente, pero en el caso de una tiroiditis se ve ausente, o sea, no se ve mucho el Doppler, ¿no? Está ausente del flujo vascular. Ok, entonces una vez que he hecho el diagnóstico, doy el tratamiento. Entonces vamos a comenzar con respecto al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Farmacológico, quirúrgico, terapia con yodo radioactivo. El paciente, la gran mayoría, se desespera y quiere que lo operen, quiere que le saquen toda la terapia. El tratamiento de elección no es quirúrgico, el tratamiento de elección es farmacológico, pero si hablamos de tratamiento definitivo es terapia con yodo radioactivo. Entonces, el tratamiento son betabloqueadores, ¿no? El bloqueador de elección, betabloqueador de elección, ¿cuál va a ser? Propranolol. Entonces, si ustedes tienen a la mano propranolol y no está contraindicado, es lo primero que se tiene que usar. La dosis de propranolol de 10 a 40 miligramos, 3 a 4 veces por día. ¿Qué va a favorecer el betabloqueador? A reducir la respuesta adrenérgica, ¿no? Porque bloqueo no selectivo de los receptores beta adrenérgicos. Pero es preferido para madres lactantes y embarazadas, ¿no? ¿Por qué? Porque el atenolol tenemos que evitar durante el embarazo y tiene selectividad relativa a beta 1. Se apta de 25 a 100 miligramos de 1 a 2 veces al día. Pero como les había mencionado, el propranolol es el beta bloqueador de elección. ¿Ya? Entonces usamos propranolol si lo tenemos en la mano y no está contraindicado. Y dos, vamos a usar las ionamidas, ¿no? El famoso llama sonamida. Entonces, ¿qué dosis voy a utilizar? Va a depender. Por ejemplo, si tengo un bocio chiquitito y el hipertiroidismo tiene síntomas leves, ¿qué dosis doy? De 5 a 10 miligramos una vez al día. Si mi paciente tiene de 1.5 a 2 veces el límite superior normal, ¿qué significa eso, doctora? El rango de referencia, por ejemplo, para el laboratorio es de 0.5, es de 0.9 a 1.7. Entonces, por ejemplo, sale el resultado de mi paciente en 3.4. Está el doble, ¿verdad?, del límite superior normal. Entonces, la dosis podría ser entre 10 a 20 miligramos al día. Obviamente, eso varía también de la edad del paciente, del cuadro clínico, etc. Y por último, si tenemos bocios muy grandes, podemos dar de 20 a 40 miligramos al día, ¿no?, de ya más. Entonces, eso puede ser fraccionado, pero si es una dosis bajita, podemos utilizarlo en dosis única, ¿ya? Entonces, no se olviden, ¿no? Ionamidas más beta bloqueador. Y una vez que esté controlado con las pastillas, si es que el paciente amerita, terapia con yodo radioactivo para tratamiento definitivo. Y se acabó. Luego de eso hay que hacer seguimiento nada más, porque en el tiempo, obviamente, después de la terapia con yodo, el paciente va a quedar en hipotiroidismo y de por vida va a tener que tomar su levotiroxina. El hipotiroidismo será un hipotiroidismo post-yodo radioactivo. No va a ser un hipotiroidismo por causa autoinmune, sino después del yodo radioactivo. Ok, entonces ahora vamos a ver la manifestación o la complicación más severa del hipertiroideo, que viene a ser la tormenta tiroidea. Es una emergencia endocrinológica, tasa de mortalidad del 10 al 30%, una incidencia de 0.57 a 0.76 por 100.000 personas por año en Estados Unidos, y en Japón 0.20 por cada 100.000 personas por año. ¿Qué factor te puede desencadenar una tormenta tiroidea? Falta de adherencia al tratamiento, ¿no?, que es lo que vemos con frecuencia, ¿verdad? Dos, una infección, que tu paciente tenga cualquier grado de infección dérmico, genitourinario, ¿no?, gastrointestinal, ¿no?, respiratorio, etc. ¿Qué más? Una cirugía. Si tu paciente está mal controlado y lo sometes a una cirugía, te puede hacer una tormenta tiroidea. Traumatismos, carga aguda de yodo o el parto, ¿no?, puede descompensar al paciente. Entonces utilizamos la famosa escala de Burchi-Wartowski de 1993. ¿Qué te dice la escala? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parámetros clínicos. Entonces, si tienen un paciente de 28 años de edad, paciente mujer de 28 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia, ingresa a la emergencia refiriendo palpitaciones, temblor de manos y pérdida de peso. Al examen físico, tiene una temperatura de 38.5. Vamos sumando, ¿no?, porque la escala de Burchi-Wartowski es clínica. Entonces ustedes tienen que sumar el puntaje de cada signo o sintomatología, ¿ya? Temperatura 38.5, ¿ok?
A nivel del sistema nervioso central se le ve a la paciente agitada. Tiene náuseas y ha presentado un episodio de vómito. Y a nivel de la frecuencia cardíaca, la paciente está en 115. No encontramos signos de falla cardíaca, no hay edema de miembros inferiores ni crepitantes. Y refiere que también ha estado haciendo disuria y polaquiuria en la última semana previa a su ingreso. ¿Cuánto suma la escala de Burchi-Bartowski? ¿Cuánto? 50. Por allá, a ver. 50. 50 y tantos. 50 y tantos, ¿no? Porque es un valor fijo, ¿no? Porque son parámetros exactos, ¿no? Ahí no hay para calcular decimales, nada, no es exacto. Es 20 o es 30 o es 40, 45, 50, ¿no? ¿Cuánto sale? 45. Ah, muy bien, 45, dice su compañera, todos igual. Cristian, 63. 65. A 65 ya. Otro valor. 45 a 65 otro. Se han perdido. Yo sé. Ya no, mayor, exacto. Se has perdido. Me está distraído. Me veo cansado. A 65. Ya, 65. Cristian, ¿tu nombre hija cuál es? Valeria, ¿no? Ya, Valeria, ¿por qué sale 45? A ver, suma. ¿Cuáles son los valores que sumaste para 45? En temperatura le puse 15. En lo que es, porque estaba 38.5. En lo que es sistema nervioso central le puse 10 porque estaba agitada. En lo que es las gastrointestinales le puse 10 porque tenían náuseas y vómitos. Vaya sumando. Y en lo que es disfunción cardiovascular le puse 10, si no me equivoco estaba en 115. Sí, pues, o sea, hasta ahí 45. Perfecto. ¿Algo más sumaste? No, ya no. ¿Qué se olvidó? El factor precipitante. Ajá, ¿por qué? Porque no veis, te suma 10 más, pero 55. Pero dije que la paciente recordó que estaba con disuria y polaquiuria hace una semana. Entonces, ¿qué tiene? Infección urinaria. Yo pensé que el factor precipitante me refería a algo antecedente familiar. No, el factor precipitante es lo que hemos comentado. Ah, ¿Qué dice ahí? Infecciones, parto, cargas, falta de adherencia al ¿ya? Entonces tendría tormenta tiroidea ese paciente, ¿correcto? Ya, ese es el diagnóstico, tormenta tiroidea. Entonces, una tormenta tiroidea tiene que ir a un hospital, porque no lo van a tratar en su primer nivel de atención, ¿no? Lo refieren con el diagnóstico de tormenta tiroidea. Doctora, pero le pongo presuntivo, ¿cómo le pongo? No, la tormenta tiroidea, como les decía, no tiene el diagnóstico no es laboratorial, ¿no? El diagnóstico es clínico, correcto. Va a ser más sencillo para ustedes cuando el paciente les comente que ya tiene el antecedente. Es más sencillo, pero si no les dice que tiene el antecedente, ahí sí ya les hace pensar más, porque tienen que recordar todos los síntomas y preguntar, ¿no? Porque ha tenido que tener algún síntoma en específico antes de hacer la tormenta tiroidea. ¿Okay? En cambio, cuando hablamos de hipotiroidismo, nos vamos al otro lado opuesto, ¿no? Si ya no se produce demasiado, sino se produce pocas hormonas tiroideas. ¿Estamos? Entonces, el hipotiroidismo es una deficiencia de la hormona tiroidea producida endógenamente, o sea, se produce menos. ¿Qué síntomas nos da? A ver, Joseph, hay que ver síntomas que es. Tolerancia al frío, disnea de esfuerzo, aumento de peso, disfunción cognitiva, discapacidad intelectual, constipación, falta de crecimiento. También nos puede dar piel seca, ronquera. Ahí nomás es la primera parte. Y entonces, si ven un niño que no está creciendo y la enfermera dice que no está creciendo en tu primer nivel de atención, tienes que descartar que no tenga hipotiroidismo. Si mamá y papá, abuelita, abuela, todos tuvieron hipotiroidismo, como ayer los comentaba. ¿Ok? Y encima le encuentras con radical. Ya, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces, ¿qué más vas a encontrar? Piel seca, ¿no? Porque el hipertiroideo era piel caliente y súper suavecita. ¿Qué más? Ronquera, también ronca. Macroglosia, también la lengua es grande. De los pacientes con hipotiroidismo. Audición disminuida. Lo otro también es importante. Mialgias y artralgias. Los pacientes se quejan mucho de dolores. Mialgias, artralgias, etc. ¿no? Depresión, artralgias, menorragia y retraso puberal. Entonces, tengan en cuenta que hay síntomas que es en la adolescencia, en la pubertad y otros síntomas que es más en la etapa adulta. Señales, movimientos lentos. No se ve una persona que camina lento, tiene pensamiento lento, es bradicílica, ¿no?
bradilalia, hay bradicardia, carotenenia, piel áspera, hay fase hinchada, pérdida de las cejas, el edema periorbitario, la maculosis que les he comentado, hipertensión diastólica, no se olviden, porque la sistólica es del hipertiroideo, ¿no? Ascitis y galactorrea. Ese es otro de los síntomas por los cuales nos producen las galactorreas, ¿no? Causas de galactorrea que probablemente se lee por una elevación de la prolactina, ¿no? Si se da la galactorrea es una elevación de la prolactina y causas de hiperprolactinemia patológica, hipotiroidismo, ¿ya? Entonces no se olviden, sobre todo en mujeres jóvenes, ¿no? Y pueden ustedes preguntar si tienen síntomas de hipotiroidismo o no, ¿correcto? Listo. Entonces, con respecto al diagnóstico hacemos lo mismo. Para hipertiroidismo pedíamos TSH-I, T4 libre y T3 total. Para descarte de hipotiroidismo es más sencillo todavía, solo se pide TSH-I, T4 libre. Nada más. Entonces, como cuando hablábamos del hipertiroidismo, tenemos tres opciones, ¿correcto? Entonces, tengo mi tiroides, tengo mi hipófisis y tengo mi hipotálamo. Componente terciario, no se olviden, componente secundario y componente primario. Entonces, la tiroides que funciona como una batería al 100% se descargó, funciona en 50%. A eso se llama hipotiroidismo. Entonces, reflejado vamos a tenerlo con una T4 libre baja. Si baja mi T4 libre, ¿cómo tiene que estar mi mamá? Súper enojada, se va a elevar. Eso se llama hipotiroidismo primario, ¿no? Y si tengo que mi T4 libre está normal, a eso se llama TSH alta subclínico. Porque está normal el T4 libre. ¿No? Hemos dicho que normal nos da el apellido de subclínico. Si mi T4 libre está baja y mi TSH también está baja, ¿cuál es el diagnóstico? Hipotiroidismo secundario, ¿no? Porque no le importa tu hipófisis, cómo está tu tiroides, igual no produce electricidad. Entonces, de esta manera llegamos al diagnóstico rápido de hipotiroidismo. Súper sencillo y no hay mucho que pensar en realidad, es un tema más mecánico y de práctica. Causas de hipotiroidismo, ¿cuáles son las causas? Hashimoto, ¿no? Perfecto. Otra causa, posquirúrgico, me sacaron la tiroides. Otra causa, hipotiroidismo por yodo revertido, ¿no? Recibí terapia con yodo revertido. ¿Qué más? Tenemos hipotiroidismos transitorios o fases hipotiroideas transitorias por una tiroiditis postparto, la subaguda dolorosa o Rickenbacker y la sindolora. Y en hipotiroidismos centrales, que si no tuvieras TSH, ¿no? Por un tumor que aplaste tus células tirotropas, que hace que ya no tienes TSH. Lo que hablábamos delante, ¿no? De los adenomas no funcionantes que producen enfermedades de hipopituitarismo, ¿no? Hipotiroidismo secundario. Ok. El tratamiento del hipotiroidismo es la otra pregunta que te hacen los pacientes. ¿Cuánto tiempo, doctora o doctor, voy a tomar mi levotiroxina? ¿Cuánto tiempo? De por vida, correcto. Doctora, pero si salgo embarazada, ¿tengo que seguir tomando o no? Me suspendo. Ya la mayoría viene suspendiendo la medicación. No tienes que tomar. La levotiroxina es segura durante el embarazo. Más bien tengo que subirte la dosis durante el embarazo, porque tomas por ti y por tu bebé. ¿Ok? Entonces no se suspende levotiroxina. ¿Cuál es el otro mito que hay? Levotiroxina lo componemos sin comida. Sin comida para que se absorba. Media hora mínimo antes del desayuno. Puede ser 1 hora, 2 horas, como tú gustes, pero mínimo es media hora. 3. No hay necesidad que se despierten todos los días a la misma hora. Los pacientes a veces desde lunes a domingo, como toman, se levantaban a las 6 de la mañana para tomar su pastilla. Tenía que ser el mismo horario. No es necesario. Puede ser un día a las 6, otro a las 8, otro a las 9, no hay problema, pero mínimo tiene que pasar media hora con tu ingesta de alimentos. Entonces, nuestro tratamiento sirve para mejorar los síntomas, ¿no? Una vez que damos el tratamiento, el paciente feliz, porque es como si le estuvieran recargando la batería todos los días. Entonces, nuestro objetivo de la terapia es tener un reemplazo hormonal adecuado sin que sea en exceso de pastilla, ¿no? Si lo doy demasiado, vas a producir tirotoxicosis, no le des mucho. Mejorar los síntomas, normalizar la TSH. Y si hay bocio, reducir el bocio a la medida de lo posible. Entonces, la dosis de reemplazo de T4 de levotiroxina es 1.6 microgramos por kilo de peso al día, ¿no? Sobre todo esto en pacientes que han sido operados, hipotiroidismos postquirúrgicos, de causa no cáncer de tiroides. ¿Ya? Cuando el paciente lo operan por cáncer, la pastilla que toma no es solo para reemplazar lo que no produce, sino es para evitar que se formen nuevas células malignas. Es por ello que las dosis de levotiroxina que usa son más altas. Usan 1.6, algunos llegan a 1.8, son un poco más altas. Estoy hablando por kilo de peso, no microgramos por kilo de peso. ¿Ya? Y en pacientes de edad avanzada siempre hay que tener cuidado y no iniciar su dosis máxima, hay que iniciar dosis de bajito, más dosis
Ya saben, 30 minutos antes del desayuno. La otra pregunta de los pacientes es, doctor, ¿y si tomo algún otro medicamento, suplemento? No puede ser tomado tampoco con levotiroxina. Entonces sería levotiroxina y luego media hora después lo que quieras tomar, ¿no? Alguna vitamina, ¿no? Mejor si lo desplazan para más tarde. Pero no pueden coincidir ninguno de los dos medicamentos, si no, no se absorbe levotiroxina y tenemos problemas de hipotiroidismos mal controlados, ¿no? Entonces no se usa mucho. Menos aún si con sulfato verdoso o vitamina que quieren tomar los pacientes en las mañanas. Entonces, anoten. Si tengo un paciente que tuviera TSH en 0.5, les estoy dictando los valores normales para el laboratorio. ¿Ya? El valor normal para el laboratorio es TSH en 0.5 a 5. O sea, todos los 4 ejemplos que vamos a desarrollar tienen que ser con esos valores de referencia. ¿Ya? Y la T4 libre, lo normal es de 0.9 a 1.7 para el laboratorio de los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, el primer ejercicio es TSH en 100 y una T4 libre en 0.2. Una TSH en 100 y una T4 libre en 0.2. La pregunta es diagnóstico y causas probables. Diagnóstico y causas probables. ¿Okay? Listo. La pregunta número 2 es TSH en 0.3, TSH en 0.3 y una T4 libre en 0.70 y una T4 libre en 0.70. También lo mismo, ¿no? Causas y diagnóstico. La tercera pregunta es TSH menor a 0.005 menor a 0.005 y una T4 libre en 3.5. 3.5. Lo mismo, diagnóstico y causa. Y la última pregunta es TSH en 20 y T4 libre en 2.5. Lo mismo, diagnóstico y causa. TSH en 20 el último. Para los que se quedaron al fondo, ¿cuál es falta? La 1. La 1. Sí. TSH en 100, más de 100, más de 100 y T4 libre en 0.2. La última, el T4. TSH en T4 De 0.9 a 1.7. Gracias. Y la pregunta número 4 termina. Sí, ya, ok. Entonces, diagnóstico y causas, ¿ya? Diagnóstico y causas. Entonces, 5 minutos. 8 mejor.